la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos en clase, nos damos a la tarea de realizar un experimento para identificar los diferentes procesos del ciclo hidrológico. Como procesos principales del ciclo hidrológico tenemos lo que es la evaporación, la condensación, la precipitación, la escorrentía superficial, la infiltración, la evapotranspiración y la escorrentía subterránea. A continuación, en el video les mostraremos de una manera sencilla con materiales domésticos cómo es que suceden estos fenómenos. Para el experimento de evaporación vamos a ocupar lo que es un recipiente de metal, el agua y bien como vemos la sal. Como siguiente paso, vertimos el agua en el recipiente, como podemos observar. Después agregamos lo que es la sal. A continuación, ponemos a calentar el agua y la sal por un determinado tiempo. Y así se está haciendo el proceso de evaporación. Como bien sabemos, la evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido a un estado gaseoso. También podemos decir que la evaporación se puede producir a cualquier temperatura. Como conclusión, podemos observar que el agua se evaporó hasta consumirse totalmente y el resultado es que queda la sal en el recipiente. Como siguiente experimento tenemos lo que es la condensación, donde les voy a presentar el material que se va a ocupar. Son tres materiales, uno que es el espejo, el recipiente y el agua. En este caso ya tenemos el agua hirviendo y vamos a como siguiente paso vamos a observar vamos a poner el espejo de esta forma. El vapor hizo que se empañara el espejo. Esto significa que es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y para estado líquido de manera directa. Bueno, para el proceso de la precipitación tenemos como aditamentos lo que es un pocillo que está hirviendo agua, lo dejamos aproximadamente lo que es 10 minutos, un vaso transparente donde vamos a poder observar el proceso, un hielo y un plato. A continuación esperamos a que el agua esté haciendo un poco de ebullición para conseguir lograr dicho experimento. Como podemos observar, el agua está lista, procedemos a apagarle y continuamos. Como siguiente paso, continuamos a vertir el pocillo con agua. Procedemos a poner el plato.
y el hielo, esperando lograr ver lo que es la precipitación, la caída de gotas de agua en esta parte. Como podemos ver, el proceso de precipitación se logra observar la forma y la manera en que escurrió el agua, dando a denotar un poco de lo que es las gotas de agua de lluvia, que es como convencionalmente se conocen. Para todo esto, como vuelvo a repetir, se utilizó un vaso de agua, agua caliente, un hielo y un vaso. Para la escorrentía superficial vamos a seguir con este experimento, que para lo cual obtenemos un poco de agua en una cubeta y logramos representarlo con una pequeña pendiente abarcando lo que es el trayecto que llega a ocurrir a pesar de que el agua va bajando. Como podemos observar, el agua llega a tener lo que es la escorrentía, que es como se podría conocer como lograr a tener un camino, y el agua llega a rebasar y a penetrar hacia de un lado a otro. El siguiente experimento es para explicar el proceso de infiltración del agua. Para este experimento vamos a utilizar un vaso con un poco de tierra y un poco de agua. Como primer paso vamos a vertir un poco de agua encima del recipiente que contiene la tierra. Prácticamente lo que podemos observar es que el agua se empieza a filtrar o infiltrar, como bien lo hemos mencionado, a través de la tierra. La infiltración es el proceso por el cual el agua atraviesa prácticamente la superficie de la tierra. Nos dice que cuando la tasa de precipitación excede la infiltración, se produce una escorrentía. Prácticamente es algo similar a lo que habíamos explicado en un experimento anterior. Ahora observamos que después de un cierto tiempo el agua prácticamente ya está recorriendo gran parte de lo que es la muestra de tierra. Es algo similar a lo que ocurre cuando llueve, que el agua se va filtrando a través de las capas de la tierra. Entonces ese prácticamente es el proceso de infiltración del agua. Vamos a presentar el experimento de evapotranspiración. Prácticamente lo que vamos a utilizar es una bolsa de plástico, agua y necesitamos una planta. A continuación vamos a vertir agua encima de la planta. Esto prácticamente es para simular cuando llueve o prácticamente cuando la escorrentía superficial recorre los terrenos o prácticamente los cultivos, humedeciendo el terreno donde está la planta y humedeciendo la planta. Ahora vamos a cubrir con una bolsa de plástico y la vamos a dejar por un determinado tiempo. La evapotranspiración consiste en un pequeño porcentaje de la cantidad de agua que la planta absorbe al momento de ser regada, y la evapotranspiración se lleva a cabo en la cantidad de agua que la planta transpira en
una vez que ya ha consumido un porcentaje del agua que se le riega. Después de haber transcurrido un cierto tiempo, podemos notar que la bolsa se empieza a humedecer por dentro. Esto es debido a que la misma planta transpira, entonces el vapor que sale de ya sea de sus raíces o de las hojas se impregna en la bolsa. A pesar de que el color de la bolsa no ayuda bastante en la visibilidad de la humedad que dejó la planta, podemos notar que se forman varias gotas en lo que es el contorno de la bolsa de plástico. Se denota lo que es prácticamente la condensación del vapor que emite la misma planta. Eso prácticamente culmina el experimento de la evapotranspiración. Como último experimento vamos a mostrar el último paso del ciclo hidrológico, el cual es la escorrentía subterránea. Vamos a simular un suelo permeable con arena, la cual vamos a saturar de agua. Vamos a utilizar un canal en el cual vamos a dejar fluir un poco de agua. Esto es para explicar prácticamente este proceso que consta de un suelo saturado en el cual el agua filtra hasta llegar al fondo, en este caso del subterráneo, y ahí se acumula cierta cantidad de agua o bien fluye prácticamente como si estuviese un río, pero subterráneo prácticamente. Este proceso es muy importante en el ciclo hidrológico, ya que cada vez que llueve, el agua que cae en todo tipo de suelo, la mayoría de esta se filtra y llega hasta el fondo subterráneo. Ahí es donde se acumula y prácticamente puede estar ahí por años, inclusive siglos. Esta agua es muy aprovechable para el uso potable y es muy beneficioso. Como conclusión, con respecto al ciclo hidrológico, tenemos que es la comenzación de la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. A eso lo conocemos como condensación. Las gotas se juntan y forman una nube, luego caen por su propio peso. Eso lo conocemos como la precipitación. Si la atmósfera hace mucho frío y el agua cae como nieve o granizo, es más cálida y caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra discurriría por el terreno hasta llegar a algún río, un lago o un océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando principalmente acuíferos o capas de agua subterránea, conocidas como las capas freáticas. Este proceso es la infiltración. La capa freática, a veces conocida el agua, brota con la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde que temprano, toda esa agua volverá nuevamente a la atmósfera debido principalmente a la evaporación. A esto concluimos al tema relacionado como ciclo hidrológico.